Querido Miguel Damañino, querido tío Miguel, para mí es una gran alegría de poder conversar contigo. Bueno, primero que nada porque eres el padre de un amigo muy querido, Jaime, que además de ser un gran personaje público de los medios de comunicación chilena, también es un destacado músico, con el cual he tenido el gusto de tocar más de una vez en aquellos tiempos. Y bueno, como presentación rápida, Miguel, eres un personaje clave, fundamental en la historia radial de Chile. Y además muy longevo, si no me equivoco, empezaste en los años 50 y sigues en plena actividad hoy en día, con más de 80 años, o en plena actividad y con una energía desbordante. Y bueno, aparte de eso, también recordar que eres, junto a Ricardo García, que en paz descanse, el que más ha hecho a favor de la difusión de la nueva canción chilena, del canto nuevo y de la música popular chilena en general. Bueno, gracias por tus palabras. Es un grato momento este de conversar contigo, de saber que estás en esto de la música, en tu interés permanente por ella, de recordar esos momentos del trabajo que hiciste, de casi un juego, digamos, con mi hijo en esto de la música, y de ser hijo de un gran amigo a quien yo recuerdo con mucho cariño, con quien compartimos momentos pocos, desgraciadamente, precisamente por todo esto del exilio, etcétera, que es Guillermo, del cual yo tengo hermosos recuerdos y quiero que lo saludes cuando puedas. Gracias, se lo diré de tu parte. Él también se acuerda de ti, por supuesto. Y entonces, bueno, para empezar, para entrar en materia, eh, cuando se habla de la nueva canción chilena, generalmente se suele poner en los textos, en las publicaciones que se han hecho al respecto, como punto final la fecha del golpe de Estado. Es la tendencia que hay de pensar de que todo acabó con el golpe de Estado. Y sabemos que no fue así, que aquel movimiento continuó con mucha fuerza, tanto en el exilio como en el interior de Chile. Y me gustaría que habláramos precisamente de eso, de todo lo que se hizo en Chile después del golpe, en un momento muy difícil, muy violento, muy trágico, y cómo los artistas, los jóvenes artistas, se entraron en una dinámica, en una verdadera mística, se podría decir, porque aparte de arriesgar el pellejo, como se dice en chileno, no cobraban un peso. Y era todo por amor al arte, por esa mística, ¿no? Y aparecieron muchísimos artistas de gran calidad, muchos grupos, y fue un movimiento fuertísimo, ¿cierto? ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, yo diría que cambiaría el término amor al arte por amor a la patria, por Mm. amor al pueblo, por amor a la libertad y a la democracia. Digamos, esas fueron tal vez las razones fundamentales del por qué el aspecto económico, que era dramático, Sí, era absolutamente secundario, ¿no? sí. Y eso habla de la generosidad y del patriotismo de los artistas chilenos que estaban precisamente bajo la bota militar, que eran los que decían defender la patria, ¿no? Sí, Yo creo que es bueno hacer esa comparación sí, sí, en sí. el sentido que efectivamente esas fueron las razones fundamentales. Ahora, yo creo, Marcelo, que el cambiar nombres de estilos que no son tan distintos tiene que ver también con una razón histórica. Sí, Efectivamente, el 11 de septiembre de 1973, bueno, vino el golpe de Estado, terminó la democracia en un país que llevaba largos años viviendo con un sistema democrático, sí, imperfecto pero democrático, sí, sí. y, y significó
no podemos olvidar, ¿cierto? Lo más simbólico, la muerte de Víctor Jara, Sí. que mostró, digamos, el odio exacerbado que tenía la derecha chilena y sus mandantes, que eran los militares, hacia los sectores que habían sido parte del gobierno de la Unidad Popular. De manera de que no se podía seguir con el nombre de la nueva canción chilena, porque incluso hubo un decreto en que se prohibía el uso de instrumentos que fueron calificados de bolivianos y upelientos. Y esos instrumentos eran instrumentos como la quena, como el charango, que tiene un origen español, y los otros instrumentos aerófonos bolivianos, que efectivamente eran el origen que fue tomado en el norte de nuestro país, porque esa zona es una zona que pertenece a una etnia o a pueblos distintos que no tienen que ver con las fronteras argentina, boliviana y peruana y chilena, digamos. De manera que la cultura no tiene frontera, ¿no? Entonces fue necesario para sobrevivir que los artistas que estaban en Chile, que se quedaron en Chile, cambiaran la denominación de nueva canción chilena. Y justamente a quien tú mencionas, Ricardo García, fue quien creó con el sello Alerce este movimiento que se llamó Nueva Canción Chilena, que tiene una cantidad de relaciones de hermanos, de herencia, de etcétera, con la nueva canción chilena. Recordemos, por poner un ejemplo, que el grupo Ortiga, por ejemplo, fueron los Lolopayunes. Es decir, los chicos que el grupo Quilapayún armó en un taller y que entonces no se podían llamar Quilapayún porque los iban a llevar presos. Entonces se llamaron Ortiga, pero era el sonido del Quilapayún, el estilo, era todo aquello, ¿no? Te refieres al canto nuevo, ¿verdad? Me refiero al canto nuevo, que es el título que Ricardo García pone, digamos, esencialmente como el que engloba todo eso que sucedió a partir ya, digamos, del año, prácticamente del año 73, 74. Ahí hay un fenómeno increíble del grupo barroco andino, que de alguna manera podríamos decir, entre comillas, legaliza el sonido de estos instrumentos que estaban por un lado prohibidos y que la RCA Víctor, o la IRT se llamaba en ese tiempo, le da carta de legalidad, a pesar de lo que decían sus patrones, porque el que estaba dirigiendo el sello estaba puesto ahí por la dictadura, y sin embargo él le da espacio a que se grabe grave barroco andino, música barroca, era Bach, ¿no? Pero grabado con zampoña, claro, exactamente. Entonces, fue novedoso eso. Eso fue un hecho curioso. Nunca se había hecho antes que yo sepa, ¿no? Nunca se había hecho. No, todavía no existía el programa que yo hacía, Nuestro Canto, sino que ha sido un programa en la radio chilena en la noche, ni me acuerdo cómo se llamaba, y toqué el Badinerí de Bach, interpretado por Barroco Andino. Lo pude hacer porque ese disco lo estaba publicando la RCA Víctor, la IRT, que estaba en manos de la dictadura. O sea, el director del sello grabador lo había puesto ahí la dictadura. Entonces, hola. Este es mi hijo pequeño. Hola. Y entonces, él entró en contradicción, pero nadie dijo nada. Entonces los instrumentos volvieron a escucharse. De hecho, yo recibí un llamado telefónico, yo hacía un programa en directo. Y llamaba a la gente por teléfono y me decía, ¿quiénes son los que están tocando? Era el Badinerí de Juan Sebastián Bach, no era una canción de Víctor Jara o de La Violeta. Entonces, y yo les contaba que existía ese disco y hay un recuerdo que yo llego a emocionarme de nuevo cada vez que lo escucho. Fue una mujer que me llamó y me dijo, muchas gracias por tocar de nuevo esa música que yo jamás pensé que iba a volver a oír. Y era porque ya la prohibición
por un decreto, que nunca está claro si acaso ese decreto existió, del coronel Ewing, que era encargado de las comunicaciones, Sí, sí. era que nunca más se iba a escuchar esa música. Estaba prohibida la música boliviana y upelienta, que Sí, eran esos instrumentos. claro, que esos instrumentos que en realidad no son solamente bolivianos, o sea, es un sonido propio de esa época. Y se podría decir que hay un sonido propio de la nueva canción chilena, que es la combinación de instrumentos de distintos países, incluso de distintos lugares de los Andes, porque está la quena que se toca en una región, la zampoña que se toca en otra región, el charango que es otra región también de Bolivia y de Perú, junto con el cuatro venezolano, el tiple colombiano, e incluso en el caso de los Inti Illimani, el guitarrón mexicano. Entonces, con toda esa mezcla, ¿no? Se creó un sonido, y que fue un sonido chileno en realidad, y que fue es la seña de identidad de la nueva canción chilena, y la banda sonora, podríamos decir, de la Unidad Popular, ¿cierto? Así es. A Y, eso se le agrega, bueno, ya es un proceso posterior, seguramente lo vamos a tocar, la música electrónica, ¿no? ya, Eh, aparecen dentro del canto nuevo grupos que incorporan guitarras eléctricas, baterías, instrumentos más bien de la música de jazz, ¿no? sí, sí. Eh, claro, la música electrónica. Y bueno, el fenómeno continúa, Sí, el arte tiene una dinámica imparable, sí. ¿no? Te refieres a los jaivas, quizá, ¿no? Claro, bueno, los jaivas son contemporáneos de la nueva canción chilena. ¿Tú lo ¿Ah? considerarías como parte de la nueva como parte de la nueva canción chilena, o como una cosa paralela o una extensión? ¿Cómo los considerarías a los jaivas? Si yo digo que son parte de la nueva canción chilena, eh, algunos amigos me van a retar, van a decir, ¿cómo es posible que digas tamaña barbaridad? Porque efectivamente ellos estaban en contra. O sea, yo en este momento no puedo menos que rescatar a Víctor Jara, que ¿Ya? tuvo la osadía contra la opinión de muchos de, por ejemplo, grabar ese tema emblemático que se llama El derecho de vivir en paz, con unos hippies que se llamaban los Blobs, Claro, ¿no? Donde estaba Eduardo Gatti, entre otros, el que es más famoso de ellos. claro, Eh, y claro. él no tuvo ningún problema y él trabajó sonidos nuevos, etcétera, ¿no? De manera de que esta separación de los artistas comprometidos de la izquierda pro unidad popular contra estos hippies marihuaneros o qué sé yo, que eran los Jaivas, los Blobs Sí, u sí, sí. otros grupos, había Manduca de Brasil, había varios artistas. Bueno, finalmente, fíjate lo que son hoy día. O sea, Sí, sí, sí. los jaivas no podemos hoy día decir que no pertenecen a la cultura chilena, que han incorporado hasta los instrumentos mapuches. ¿Ah? Ellos tocan trutruca y qué sé yo. Entonces, esa es la gracia maravillosa del arte, de la música, de estos jóvenes que hoy día ya tienen canas, pero que siguen trabajando y creando, Sí, que es otra cosa que a mí me parece maravillosa, y hoy día, ¿cierto? En este siglo XXI, estemos con los mismos artistas que hace sí, sí. en el siglo anterior estaban haciendo la música con más pelo, con menos estómago y qué sé yo, en fin. Lo increíble es que siguen todos en activo, todos. Y Así es, lo único que no están en activo son los que partieron. Lo así es. todo. Hace unos días estuve hablando con Isabel Parra, y me hablaba de sus nuevos proyectos, de su próximo concierto, también con más de 80 años, y es increíble eso, es una fuerza increíble, la energía. Así es. Vuelvo un poquito hacia atrás, hacia lo que han mencionado con respecto a esos grupos. Yo creo que es importante recordar, para las generaciones de hoy en día, la posición que tenía la izquierda chilena frente a la cultura o la subcultura angloamericana, que se consideraba como música imperialista y música enajenante, Así ¿cierto? es. Sí. A pesar de que un día Ángel Parra, a propósito de una entrevista,
me dice, oye, me dice, ¿tú conocías a Bob Dylan? Entonces, yo le digo, sí, he escuchado hablar de él, yo no sabía que existía un músico underground en Estados Unidos, Bob Dylan. Bueno, Ángel lo conocía perfectamente, Ya. conocía sus canciones, etcétera, ¿no? Y el Ángel hace un disco, incluso, no sé si tú te acuerdas de esa carátula con unos lentes así psicodélicos, que era la época, o sea, todo lo contrario de esta cosa más bien seria, Sí, que, como que se percibía en ciertos sectores de la Unidad Popular, pero que en la gráfica no era así. O sea, tú mencionaste a los Larrea. Las carátulas de los Larrea están llenas de colores, de sí, cosas modernas, de una extraordinaria ternura, etcétera. Y sí, esa carátula yo no sé si es de alguno de los Larrea, la del Ángel, sí, pero efectivamente eh, había había esto que tú mencionas, precisamente por el sentido, digamos, del esfuerzo que hacía Estados Unidos durante años contra la democracia, contra Cuba particularmente, ¿cierto? Y porque en el tiempo de la Unidad Popular sabíamos que se había hecho todo lo posible por parte del gobierno de los Estados Unidos para que la Unidad Popular Allende no llegara al gobierno, y bueno, y de hecho ellos fueron los principales responsables junto con la derecha chilena del golpe de Estado. sí, sí, Entonces, claro, todo lo que venía de afuera, de Estados Unidos particularmente, era rechazado. Sin embargo, Rolando Alarcón graba cosas de Pete Seeger, sí, sí, El Martillo es una canción que la toma Víctor. y tiene una canción dedicada a Abraham Lincoln. Claro, exactamente. O sea, te das cuenta, ahora el sentimiento generalizado era anti-yankee, eso yo diría más que anti-europeo, no anti-yankee, Sí. independiente de que a lo mejor se parecieran, pero esa era son el imperio, pues, el imperio era el que nos complicaba. Se puede decir que la nueva canción chilena empezó como una reacción frente a eso, frente a la invasión cultural angloamericana. Fue, en este caso, se podría decir que fue un movimiento más bien de tipo patriótico o nacionalista, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? A ver, ahí esto es maravilloso porque eh, el origen, por llamarlo de alguna manera, bueno, aquí el folclore chileno eran unas tonadas y unas cuecas que se cantaban y se bailaban para el 18 de septiembre, para las fiestas patrias. Ese era el folclore chileno. La Violeta, la Margot y Gabriela Pizarro, qué sé yo, nos abren el horizonte y nos muestran que los iquiqueños y los chilotes bailan cueca, pero que son distintas, con instrumentos que tienen sonido distinto, etcétera. O sea, nos mostraron el Chile musical Sí, real, sí, ¿no? sí, Eh, entonces, eh, eso crea en los jóvenes, incluso en los jóvenes de derecha, ¿ah? O que pertenecen a sectores acomodados, una inquietud de cambiar las cosas. Y entonces los Guasos Quincheros, que eran, sigue siendo el grupo más representativo del patrón de fondo de la oligarquía, ¿no? Que cantaban estas tonaditas del Chile lindo y mi banderita chilena, etcétera. Los jóvenes que admiraban incluso a lo mejor esa música, descubren que la Violeta Parra graba tiene algunas canciones que son más entretenidas, digamos, ¿no? Y canciones que tienen contenidos distintos, temas de amor, temas divertidos, etcétera. Y entonces se genera también por la influencia argentina, ¿ah? Lo que se llamó el neofolclore, sí, 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 con nombres importantísimos como el Chino Urquidi, que crea los Cuatro Cuartos, las Cuatro Brujas. En fin, hay una cantidad de grupos que nacen en las peñas universitarias, etcétera, etcétera,
y que empiezan a darse cuenta que existe esta otra música que tiene ritmos más entretenidos, hasta bailables algunos incluso, ¿no? Y entonces empieza toda esta situación de traslado de formas primero, de vocalizaciones, armonías distintas, etcétera, y se genera este movimiento que se llama neofolclore, que tiene algunos contenidos sociales y otros que no nomás. Y entonces, pero ahí se empiezan a insertar gente como el propio Víctor, Patricio Mans, Los Parra, bueno, La Violeta, de hecho las Cuatro Brujas graban varias canciones de La Violeta, ¿no? Y además sucede un hecho histórico que casi nos pone en conflicto con Argentina una vez más, que es la muerte del teniente Merino en la cordillera, en un encuentro con gendarmes argentinos. Y se genera ahí gobierno de Eduardo Frei Montalva. Y entonces se generan unas canciones de a dónde va soldado, qué sé yo, y está toda la cosa de atrás de las guerras, y entonces aparece como durante un breve tiempo una cosa como pacifista, ¿no? Donde los Quilapayún, no los Quilapayún, el mismo Chino Urquía crea un grupo, no me acuerdo, no me acuerdo ahora, bueno, ya me voy a acordar. Y entonces graban canciones como Sácale las balas a tu fusil, o sea, todo lo contrario de esa gente. Muchos de ellos apoyaron después el golpe de Estado, ¿eh? Sí, Pero sí. en ese momento era gente, yo soy, me reconozco gran amigo el Chino Urquide, que falleció, y un tipo de un gran talento y muy buena persona, que fue incluso en ese tiempo se llamaba regidor, concejal de la Municipalidad de Santiago por un partido de derecha, el Partido Nacional. Y sin embargo, era un tipo que tenía una mirada amplia y plural en el arte. Ellos son el origen, diría yo, de los cambios formales de la música en Chile. Y ahí se aprovechan de insertar estos muchachos que crearían después, otra vez Ricardo García, Sí, porque sí. él bautiza este festival como la nueva canción chilena, y donde se incorpora alguna gente de esto, como Pedro Mesone, por ejemplo. Mira, no lo sabía. ¿Ah? Entonces, que se incorpora una vez y después ya la radicalización se termina separando, pero absolutamente, ¿no? Cada cual toma su partido frente a la situación que se estaba creando. Entonces, la nueva canción chilena tiene diferentes orígenes que se van dando en su forma por esto que la Violeta y la Margot y la Gabriela Pizarro nos muestran. Aparece Chiloé, aparece la cosa latinoamericana que tú comentas, ¿no? Sí, nadie conocía el folclore latinoamericano. Claro, claro, porque ¿qué nos llegaban? Nos llegaban el joropo, el alma llanera, era lo que uno sabía de Venezuela, era alma llanera, etcétera. Eso era todo, digamos, ¿no? Y bueno, está la influencia de contenido que ya tiene que muestra la realidad de los pueblos, ya no es el cantarito de Greda, de Peñaflor, ni es el paisaje hermoso, ya es la realidad que Atahualpa Yupanqui define tan claramente en sus coplas del payador perseguido, digamos, ¿no? Sí. Atahualpa es un personaje importantísimo en el Atlántico, y más los compositores uruguayos, ¿no? Y los escritores y qué sé yo. Bueno, los años 60 son de una riqueza maravillosa que permite la creación en lo musical de lo que está sucediendo en la literatura, en el teatro, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que arma la otra parte, el texto, ¿no? La letra de esas canciones, que ya no son el paisaje,
ya es La Carta de la Violeta Parra, ya es Arriba quemando el sol, ya es Como viven los mineros, sí, mejor en su concha el caracol, sí, etcétera, ¿no? O sea, nos va mostrando la realidad al centro de la injusticia que tú mencionabas, sí, nos va mostrando la realidad del país, de América Latina, ¿no? sí, sí, sí. Y después de eso se le suma también la participación de los grandes compositores, de los mejores compositores del país. Tenemos, por supuesto, a Sergio Ortega, Luis Advis, Gustavo Becerra, y una cosa totalmente novedosa, un encuentro entre el mundo de la música docta con la música de tradición escrita, con el mundo de la música popular de tradición oral, Así ¿cierto? es, así es. O sea, te digo, la cantata Santa María de Iquique, el canto para la semilla con Advi, todo lo que hizo, ¿cómo se llama? Ay, el autor de El Pueblo Unido, Sergio Ortega. Sergio, Sergio Ortega, son aportes, pero extraordinarios, digamos, ¿no? Los aparcó, graban esta cosa de Neruda, en fin. Y hoy día, hoy, tenemos a Roberto Bravo tocando en su piano a la Violeta y a Víctor Jara. Sí, Y él dice, y yo pongo a Liszt y pongo a Chopin y en el medio de los dos meto a Víctor Jara y es bello, las tres cosas son bellas. sí, Y sí. eso es lo que importa. Habría que hablar también de ese hecho, ya que empezaste por nombrarme al grupo barroco andino, y entonces, de cierta manera, Roberto Bravo, para los que no lo conozcan, es uno de nuestros grandes concertistas de piano clásico, fue el primero en incorporar dentro de sus recitales ya durante la dictadura, o sea, ya estamos hablando de a partir después del 73, junto a Chopin, Liszt, Beethoven, arreglos del mismo sobre canciones de Víctor Jara o de Violeta Parra. Entonces se podría decir que él también participó en el renacimiento, de cierta manera, de ese movimiento de una manera más sutil y gracias a la música clásica en realidad, como lo hizo también Barroco Andino, gracias a la música barroca, el rehabilitar, reautorizar a los instrumentos latinoamericanos que eran propios de la nueva canción chilena, ¿cierto? Bueno, mira, no sé si vamos ordenados porque, bueno, van saliendo las ideas. Vas a tener que ordenar todo esto después tú, pero Roberto Bravo me decía, le hice una entrevista hace poco y me decía, porque yo le pregunto por qué él va hacia el folclore y la música más popular, y él me dice que Liszt compone la Rapsodia húngara, que es una expresión de las danzas y del canto folclórico de su país, de Hungría. Las óperas italianas son reflejo de la realidad del pueblo, digamos. Sí, sí, Y los grandes compositores se han basado, Bela Bartók, etcétera, se han basado precisamente en el folclore de sus países para componer esas grandes obras que nosotros consideramos música docta y que la son, por supuesto, por el nivel alcanzado en la creación, pero que su origen está precisamente en la manera de cantar, de bailar, de decir las cosas del pueblo. Es decir, ellos son representantes de un talento superior, de aquello que tiene sentido en su propio origen, su esencia, de su nacionalidad, digamos, ¿no? Entonces, hay una música bella, yo diría, que dura más si es un concierto, dura menos si es una canción, pero que tiene belleza igual, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, ya retomando esa evocación, esos recuerdos de nuestra época más oscura, ¿no? La dictadura militar, en plena dictadura, o sea, 3 años después del golpe de Estado, si no me equivoco, el año 76, tú creas un programa que se llama Nuestro Canto y que es el primer espacio que se le da al canto nuevo, en realidad, a los grupos, digamos, del presente de esa época,
y también lograste introducir algunas cosas de los artistas exiliados, ¿no? Cuéntame un poquito, recuérdame cuál era el repertorio que presentabas en ese programa. Bueno, mira, antes de entrar ahí hay que decir que eso fue posible gracias a un personaje al que yo siempre le rindo homenaje, que es el cardenal de la Iglesia Católica, Raúl Silva Enríquez, de la Iglesia Católica chilena de aquel tiempo, Sí, distinto al de ahora. sí, Raúl Silva Enríquez era un político, aparte de ser un cura, digamos, y obispo y cardenal. Y él, años antes de la dictadura, se da cuenta que la radio chilena, que así se llamaba la radio más antigua de Chile, que ya no existe desgraciadamente, era un vehículo para el desarrollo del cristianismo y del catolicismo que estaba mal empleado. Y él decide dar un vuelco y compra equipos de sonido extraordinarios, tenía alcance de todo el hemisferio sur, en onda media. Bueno, ese hombre coloca a la radio chilena en la posición de decir la verdad en medio de la dictadura, y eso era muy peligroso. Pero él siempre protegió a quienes trabajábamos en la radio chilena en la medida, nos decía, que nosotros dijéramos la verdad. El personal de la radio chilena tenía características políticas de todo el ámbito que te puedas imaginar. Nunca se hizo cuestión de eso y todos fuimos respetuosos del planteamiento que él tenía. Respetuosos primero para cuidar el medio, respetuosos para no privilegiar nuestras propias ideas, sino que ir a la gran idea que era defender la democracia a los oprimidos, contar la verdad de los sacrificios horribles y las torturas y las muertes que se estaban produciendo. Ese fue nuestro objetivo. En esa radio nace nuestro canto. El 1 de mayo, fíjate, Día Mundial de los Trabajadores, el 1 de mayo del año 76. Y nuestro repertorio era lo más sencillo posible, pero de aquellos autores e intérpretes de la nueva canción chilena que están en Chile todavía, por ejemplo, Pedro Yáñez, por ejemplo, Jorge Yáñez, y algunos grupos nuevos que aparecían como el Ortiga, como el grupo Chamal, etcétera, etcétera, cantando canciones inocentes en cuanto a su contenido. Bueno, la aparición, antes que este programa existiera, del barroco andino, nos permitió empezar a ¿cómo se llama?, a extender, a alargar la frontera de lo prohibido contra lo no prohibido, contra aquello que podía pasar por la censura de aquello que no podía pasar por la censura. El primer disco de Víctor Jara que yo toco fue escogido porque no parecía Víctor y porque era El Lamento Borincano. Es una canción que era poco conocida de Víctor Jara, ¿no? Ese tema puertorriqueño, digamos, de una historia social durísima, ¿no? Bueno, del campesino puertorriqueño. Claro, que va a la ciudad con su mula a vender, qué sé yo, esa historia que todos conocemos, canción clásica. Perdón. Y la gente empezaba a llamar. Entonces algunos preguntaban, ¿quién es el intérprete? Porque toda la gente estaba con miedo. No se sabía si estaban grabando los llamados telefónicos a la radio chilena, una radio peligrosa para la dictadura, ¿no? Entonces suponíamos que los teléfonos estaban intervenidos, etcétera. Entonces llamaban y preguntaban, ¿quién es el cantante que está interpretando esa canción? Y otros más arriesgados decían, ¿es Víctor Jara el que está cantando? Entonces, ya una vez que entró, se pudo tocar otra cosa de Víctor que no fuera
qué sé yo, las casitas del barrio alto, ni chichas ni mulatas. Eso sí que no lo tocábamos por ningún motivo, ¿no? Pero ya Víctor, ¿eh? Las canciones de amor, por ejemplo. Claro, todo aquello en fin, entonces, porque Víctor era terrible, la dictadura lo había asesinado, era un nombre prohibido. Y empezamos con algunos poemas de la Gabriela Mistral, algunos poemas de amor de Pablo Neruda, en fin, así se fue armando. Y te digo que paralelamente a esto, Ricardo García crea el mismo año el sello Alerce. Y eso significa que nos alimentó de cosas nuevas. Y entonces pudimos ya no solamente recurrir a los cantantes ya conocidos, sino que aquellas nuevas canciones que el Grupo Ortega, Bachamal, Schwenkinilo, etcétera, Santiago el Nuevo Extremo, todos los grupos que aparecieron, Eduardo Peralta, etcétera, y que empiezan también a tener una temática del punto de vista social más puntuda, ¿ah? En relación a la realidad. Y se crea el movimiento de la ACU, la Agrupación Cultural Universitaria, en fin. Entonces hay una suerte de espacio democrático dentro de este oscurantismo que permite la creación entonces de un nuevo repertorio de canciones que sí se atreven, primero con un lenguaje muy elíptico, qué sé yo, a decir cosas. Paralelamente, la Iglesia Católica abre espacio a los grupos que tienen peñas folclóricas. Sí, tú debes haber tocado en alguna ahí seguramente, con el Jaime. Los fines de semana tocábamos en la parroquia de Macul. Claro, bueno, San Marcos. Sí. Bueno, eso sucede y entonces eso está pasando en ese Chile de la dictadura, mientras siguen los asesinatos, los crímenes, las desapariciones. Es decir, se vive algo que resulta a lo mejor difícil de entender, pero yo creo que los europeos lo entienden perfectamente porque a pesar de la Segunda Guerra y la Primera Guerra Mundial, la vida continuaba y se trataban de hacer cosas, digamos, era más o menos guardando las distancias, parecido a lo que sucedía en Chile. Lo terrible estaba, pero también estaba esta ansia de volver de la libertad y apoyado en este caso, ¿cierto? No solo por la Iglesia Católica, también la Iglesia Luterana, la Iglesia Anglicana, etcétera, estuvieron apoyando, ¿no? Sí. Entonces, esa era la manera, digamos, cuando tú me preguntas de repertorio, era la manera en que nosotros tratábamos de introducir cosas y el año 78, yo viajo a Europa y entrevisto a la Isabel Parra, entrevisto a la vieja Carrasco, al Pato Mans, al Ángel, entrevisto a Charles Nabur, que me cuenta, o sea, el Raúl Gómez, no sé si tú lo recuerdas, el Warren. Sí, claro. Claro. Bueno, el Warren me lleva a... Ahí hubo un encuentro muy lindo con la Regine Melac, una periodista francesa que falleció en un accidente. Bueno, ella era fantástica y entonces ella me consigue una entrada al Olimpia de París a ver a Charles Aznavour, que tenía repleto su programa para no sé cuántos meses más. Y no sé si Raúl o ella me consiguen que yo haga una entrevista en el camarín con Charles Aznavour. Y entonces yo le cuento de qué es lo que está pasando en Chile y él me habla de la matanza de los turcos a los armenios, ¿no? Claro, y se establece un vínculo de solidaridad mutua, de realidad mutua de lo que le había sucedido a su pueblo con lo que estaba sucediendo en Chile. Hicimos una entrevista maravillosa con Aznavour. Con el director del teatro, que no recuerdo su nombre, hablaba español y francés, obviamente. Y él hizo de traductor. Jean-Michel Boris, amigo de mi papá también. Sí, bueno,
Fue genial ese encuentro. Y entonces todo eso yo lo traje al programa y se fue transmitiendo. Increíble, increíble. Sí, Charles Aznavour hablaba bien el español, tiene muchas canciones en español. bueno, yo creo que a lo mejor grababa canciones en español, pero no sé si lo hablaba. Él Ah, habló francés. Él ya. habló francés y estaba este señor haciendo de traductor en el medio. Tengo la foto esa, fue realmente lindo, ¿no? Raúl me sacó todas esas fotos, Raúl Gómez, el Ya. Warren. Sí, increíble, increíble. Sí, porque qué increíble. Y entonces se puede decir de que nuestro canto fue el primer espacio, fue digamos, la primera vez que se volvió a escuchar la voz de Víctor Jara en la radio chilena después del golpe, fue Así es. gracias a ese programa. O sea, yo puedo hablar por Santiago de Chile. No sé si a lo mejor en alguna radio de región hicieron lo mismo. No sé, la verdad que no lo tengo claro. Me parece difícil, pero en fin. Ya está. Y aparte de los espacios que se dio la Iglesia Católica para que se celebraran las peñas ahí, también recuerdo que se hicieron peñas en algunas universidades, pero fue quizá más tardío, ¿no? Y con algunas... yo me recuerdo haber tocado en una peña universitaria, un par de veces en peña universitaria, no me acuerdo dónde ni cuál era, y también estaban las peñas particulares, como la peña que llevaba el Nano Acevedo, ¿cierto? Que se llamaba Doña Doña Javier. Javiera. Eso. Doña Javiera. Varias también, yo recuerdo también la Casa del Cantor, donde tocaba César Palacio. Yo ahí toqué con él. Y estaba la Peña del Corazón, que estaba en Plaza Egaña, donde tocaba Roberto Parra, junto con la Catarina Roja. Claro, Y había claro. muchas peñas más, pero ahí se vivía mucha tensión, ¿cierto? Ahí vivían bajo vigilancia, eran hostigados por los matones del régimen, algunas fueron cerradas, ¿no? ¿Te acuerdas de eso, no? De esa época. Bueno, yo quiero decir que eran heroicos. Eran heroicos primero porque las condiciones económicas en que se desarrollaban esas peñas eran horribles. Nano Acevedo hacía su peña de Doña Javiera en la calle San Diego, frente al Teatro Caupolicán, en un segundo piso de un restaurante que se llamaba El Mundo, que era un restaurante donde iba la gente a comer y a jugar al dominó y al cacho y qué sé yo. Y en el segundo piso, que el tipo el dueño lo tenía abandonado, se lo arrienda al Nano. Y bueno, tú para llegar a la peña pasabas por ese otro mundo de gente media tomada ya y jugando y con un ruido espantoso. Y subía al segundo piso y esto era la oscuridad, era una cosa un poquito siniestra, hasta que Nano fue de a poco juntando plata para comprar foco y iluminar mejor. Y ahí había 2 mesas reservadas. Decían, no, no están tan reservadas. ¿Para quién? Para la CNI. Ah, Porque siempre llegaban estos señores a mirar, pero a hacer presencia y a atemorizar, sin duda. Yo no recuerdo, por lo menos las veces que yo fui, que no fueron muchas, no recuerdo que se haya producido ningún problema, ni durante ni después que hayan tomado detenido a alguien en la calle, pero sí estaban ahí permanentemente. Entonces, era como decir, ojo, estamos aquí, cuidado con lo que dicen, etcétera, etcétera, ¿no? Era esa sensación. Y eso se repetía en otras peñas. Y, y en general eran espacios arrendados a un precio bastante alto para las posibilidades. El costo de entrada, si es que existía, era bajísimo. Lo que se consumía era fabricado por los propios, la propia peña, las señoras de los artistas, qué sé yo, los propios artistas hacían empanadas y vino, eso era todo. Entonces, lo que como fuente de trabajo era bastante, era poca, digamos, no era una cosa que solucionara el vivir, ¿no?
de los artistas, pero era una fuente de trabajo que ayudaba a tener algo de plata. Las otras peñas a las que tú te refieres, las universitarias, se dieron primero en la universidad y también ahí en la parroquia universitaria de la Plaza Pedro de Valdivia. También ahí actuaban mucho ellos, ¿no? Porque el cura de ahí parece que tenía relaciones con los chicos de las universidades. Y ahí nacieron muchos artistas como Eduardo Peralta, el grupo Aquelarre, bueno, y otros, ¿no? Ahí están. Santiago del Nuevo Extremo también nació en la universidad, creo, ¿no? ¿Quién? Santiago del Nuevo Extremo. Claro, claro. Bueno, el Lucho Lever es arquitecto, entonces seguramente, no me acuerdo bien, pero seguramente está estudiando en este momento. Entonces se generaba y además hacia el interior de las universidades se producían movimientos importantes, ya no solo en el terreno artístico, sino también en el terreno gremial de los chicos que querían tener libertades, estaban en contra de los rectores puestos ahí por la dictadura, etcétera, ¿no? Y se hicieron cosas muy importantes. Ellos participaban en las manifestaciones y, por ejemplo, le dieron un balazo en la cabeza a una chica, no recuerdo su nombre, ahora pianista, y eso generó... Pachi Santibáñez, era compañero Exactamente. de estudio en el conservatorio de la facultad. Exactamente. Yo me acuerdo, sí, sí. Bueno, entonces eso... De una manera increíble y ahora es una pianista internacional reconocida. Un milagro. Recuperó. Lo que han hecho los médicos con ella ha sido un milagro, un verdadero milagro, porque un balazo a quemarropa en plena cabeza. Sí, en el Teatro Municipal fue eso. Hay que decirlo, los carabineros de Chile, que son los que están normalmente velando por nuestra seguridad, se dedican a dispararle a la gente a quemarropa. Lo vuelven a hacer hoy día. Ya. Hoy día han dejado gente, jóvenes ciegos, heridos, etcétera, ¿no? Bueno. En fin. Estamos viviendo una etapa difícil de nuevo en Chile. Bueno, pero con mucha esperanza esta vez. Oye, entonces, para no perder la línea de la cosa universitaria, sí, esas manifestaciones, por ejemplo, cuando hieren a la chica Santibáñez, se crea todo un movimiento, digamos, de escándalo contra esta actitud y eso ayuda a que los que estaban dudosos también se metieran, digamos, y no aceptaran este tipo de tratos, ¿no? Entonces eso permitía además generar dos cosas. Uno, la transmisión bajo cuerda de cassette de canciones mucho más duras de las que se podían transmitir en la radio. Qué sé yo, ya habían estado en Chile durante la Unidad Popular, pero por ejemplo, el Ojalá del Silvio Rodríguez empieza a escucharse y lograba la Gloria Simonetti, por ejemplo. O sea, los artistas que estaban incluso, que eran simpatizantes de la dictadura, graban estas canciones. Te das cuenta, se va generando un clima distinto hacia la música, ¿no? De eso justamente quería hablar, porque en el caso de Silvio Rodríguez ocurre una cosa bastante peculiar, o sea, increíble diría yo. Cuando fue a Chile, invitado por Gladys Marín para un festival de la Jota, a través de Isabel Parra, porque eran muy amigos y siguen siendo muy amigos, cantó en la Peña de los Parra, pero no tuvo el éxito masivo como sí lo tuvo, por ejemplo, Carlos Puebla, que sí era muy popular en Chile. El repertorio de la nueva trova cubana no salió, por lo visto, tengo entendido, de un círculo más bien de intelectuales santiaguinos, ¿no? Sin embargo, durante la dictadura, a pesar de la censura, a pesar de la represión, el éxito que tuvo Silvio Rodríguez en plena dictadura fue arrollador. Yo recuerdo que entraban los discos de manera clandestina y lo copiaban en cinta cassette y un cassette se copiaba y no los prestábamos y lo copiábamos y recopiábamos y esos cassettes circulaban bajo el poncho de mano en mano por todo Chile y así se popularizó Silvio Rodríguez a tal punto, como tú dices, como tú bien recuerdas, de que tuvieron que
que levantar en parte la censura y yo me acuerdo que se escuchaba Ojalá, interpretado por Gloria Simonetti, un artista del régimen pinochetista. Así Increíble. es. ¿Cómo puedes explicar ese fenómeno? Porque es un verdadero fenómeno de sociedad, ¿no? Silvio Rodríguez en Chile. Bueno, tú dices bien, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en la televisión cuando vino con Pablo Milanés y Noel Nicola durante la Unidad Popular. Sí, sí. Efectivamente, no pasó mucho, ¿no? Era un arte distinto. Entonces, no, el oído no estaba acostumbrado a ese estilo de música y a esa poética que tenían ellos, ¿no? Aparte del prejuicio contra Cuba. Bueno, entonces, lo que sucede después es que cuando a ti te prohíben algo, la gente hace precisamente todo lo contrario, quiere ir contra las prohibiciones. Entonces, evidentemente, Cuba seguía siendo más enemiga todavía que antes. Pero además, los chicos de las universidades, porque ahí como que se genera inicialmente el tema, tenían gustos distintos, digamos, tenían otro nivel educacional que les permitía apreciar esas letras raras, ¿no? Curiosas de... Complejas. Ah, Son letras complejas. complejas, claro. Exactamente. Y además, muchos, yo recuerdo, lo único que querían era tratar de sacar en la guitarra a ellos aquello que hacía Silvio en la suya, digamos, que era otra complicación. Claro, claro, claro. ¿Ah? Entonces era como un desafío, pero además era ir contra lo prohibido. Mm. Eh, Andar con un cassette de un cubano en el bolsillo era muy peligroso, era como andar con, por lo menos así se sentía, digamos, a lo mejor no era así, pero era como andar con panfletos en contra de la dictadura, más o menos, ¿no? Entonces, pero ese desafío era propio de los jóvenes, estar en contra, ¿no? De un régimen además dictatorial. Entonces, eh, la generación de admiración por la trova en general, concretamente por Silvio y Pablo, se da inicialmente en la universidad. Yo te diría que un heredero, ¿cómo se llama? Ay, en Café para Platón. Ah, sí, sí, Ubiergo, ¿no? Fernando Viergo. Fernando Viergo, que era un chico bueno, demócrata cristiano, digamos, por ubicarlo, no creo que sea militante, pero de ahí, de ese sector, hace dos canciones que son curiosas, que tienen un subtexto, ¿no? Que es el Café para Platón y el otro tema que ahora, bueno, y hace una canción Cuando agosto era 21, que es un llamado a cortar con el tema del aborto. No sé si tú lo conoces, ese tema. Cuando No. agosto era 21 es un tema de una potencia social increíble, que es la chica que queda embarazada y que busca la solución a través de un aborto. Ella muere en la historia. Y él es el autor. Cuando agosto era... ¿Sabes? Lo grabó en México la de Malinche. Ah, sí, sí, sí. Ahí, claro, sí, sí. Sí, 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 Bueno, sí, ella. Ella grabó ese tema. Cuando agosto era 21. Amparo Ochoa. Amparo Ochoa, exactamente. Eh, entonces, eh, te fijas que se va dando hacia chicos que no están a lo mejor abiertamente en contra de la dictadura, no porque la simpaticen con ella, sino que o porque tienen miedo, o porque no cachan todavía cuál es la situación que se está viviendo, porque están iniciándose en este mundo, en un periodo donde hablar de política era peligroso. Se genera esta sensibilidad hacia abajo. Entonces, además, el Ojalá es una canción de una belleza. Entonces, algún chico se la cantaba al oído a su polola, a lo mejor, no sé. Bueno,
pasa todo eso que pasa en los jóvenes, ¿no? Que es maravilloso y que brota. En fin. Bueno, Sí, sí. ese es el fenómeno de Silvio Rodríguez que cuando viene a Chile, las veces que ha venido, llena los estadios, en fin, es un personaje querido precisamente por eso, ¿no? Estamos en una hora, y en, pero terminemos, sí, sí. terminemos con lo que iba a preguntar. Vale, 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 sí, verdad que estamos llegando al final de esta primera etapa. ¿Eh? Así es. Sí, sí, sí. Que bueno, yo creo que podríamos dejarlo ahí porque la pregunta siguiente merece un desarrollo, pero es como como una introducción a nuestra próxima conversación. ¿Ya? A partir de los 80, eh, recuerdo yo cierto cambio en la estética del canto nuevo. Hay un alejamiento del folclore, un alejamiento de los sonidos, desaparecen los grupos con quenas y zampoña, ya sea porque se extinguen, desaparecen, como es el caso de Aquelarre, o se van al extranjero, o son exiliados, como el caso de Iyapu. Y entonces hay otra estética más cercana justamente a la nueva trova. Y ahí aparece justamente a los que tú mencionas, a Eduardo Peralta, por ejemplo, a Hugo Moraga, y etcétera. Entonces se puede observar un cambio de estética en cuanto al canto nuevo, ¿no? A partir Así de es. los años, ¿no? Yo creo que es un tema largo porque además tiene otra implicancia. Ya. Aparecen los prisioneros Ya. y Grupo, cambia, grupo de y rock. cambia, claro, es la generación, los hijos de Pinochet. Ya, ya. ¿Ah? Los que crecieron eran niños cuando vino el golpe de Estado y se han mamado toda la dictadura y Ya, que tienen otra mirada, claro. menos nostálgica, más puesta en el hoy y más crítica de la situación. Incluso ellos son muy críticos del canto nuevo. Mira, ¿Ah? Dice que son unos llorones, por ejemplo. mira, no, Sí, 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 son fuertes, fuertes, ¿no? yo- El chico este, el vocalista de Los Prisioneros, un rompedor de González, muy interesante, un personaje muy interesante. ya, Y lo otro, que no te olvides, eh, que tiene que ver con nuestro baile nacional, la cueca, que se sí, la apropió la dictadura. claro. Entonces, aquí teníamos la imagen, ¿cierto?, de la cueca bailada por un guaso con unas espuelas tremendas y con unas botas, poncho de colores, etcétera. Y la mujer, la china, con una vestimenta ad hoc. Bueno, Sí, y bueno, lo que sucede ahora, y eso es post dictadura incluso, más fuerte, pero también empieza durante la dictadura, es que la cueca vuelve a su origen citadino. La cueca no nace en el campo, nace en la ciudad y nace, y está inquieto. Y nace, ¿qué hora es allá? allá son las 7:30 pasadas. ¿Tiene hambre a lo mejor? Sí, tiene que tomar 11 ahora. Voy a ir a preparar 11. Entonces la cueca es de la ciudad, es de la chimba. Ya, ¿Ah? Y entonces eso ha vuelto y hoy día hay muchos grupos jóvenes, pero jóvenes, ¿ah? sí, Que están haciendo la cueca citadina, la cueca chora, qué sé yo, que tiene un origen de los viejos del matadero, sí, que tiene su origen en la cosa árabe, que tiene su origen en los negros que estuvieron de paso en Chile, etcétera. Entonces hay todo un fenómeno interesantísimo que sí. tiene que ver con tu pregunta. Hablaremos de todo eso en nuestro próximo. Eso, bueno, nos ponemos de acuerdo una fecha, yo te voy a hacer una propuesta, te Perfecto, mando por correo. ¿Eh? perfecto. Tío Miguel, muchísimas gracias. Chao, Marcelo, Un un abrazo abrazo. fuerte. Hasta ¿Cómo pronto. se llama tu hijo? El pequeño Marco Antonio y Marco Antonio. el Lucho. Se llama Luis Guillermo, como, Ok, como los dos abuelos. los dos abuelos. Pero le decimos Luchito, Luchito de Sevilla. Bueno, Chao, gustazo. muchas Que gracias. estés muy bien. Igual. Ya, nos vemos. Chao. Chao, chao.